nosotros dejamos un clavo nuevo, que recién lo compramos en la ferretería, lo dejamos en el patio, en el balcón, en el jardín, en el medio de la calle. Va pasando el tiempo, llueve. Bueno, ¿qué pasa con ese clavo? Bueno, ese clavo se va a oxidar. Lo vamos a ver todo lleno de manchas amarillas debido al óxido. Eso se produce espontáneamente, o sea, es un cambio espontáneo. Ahora, por más que dejemos el clavo mucho tiempo, digamos, el clavo oxidado a la intemperie, difícilmente vamos a encontrarnos un día con el clavo en su estado original. Eso no ocurre porque eso sería no espontáneo. En general, los procesos naturales son espontáneos. Veamos otro ejemplo. Supongamos que, digamos, se nos cae un vaso de vidrio o una jarra de vidrio. Bueno, evidentemente se va a hacer añicos, se va a romper en pedacitos, va a aumentar el desorden, digamos. Pero difícilmente, o sea, nosotros volvamos a obtener espontáneamente el mismo vaso o la misma jarra en su estado original, donde había menos desorden. Bueno, una forma de, digamos, de representar el desorden, digamos, en termodinámica es utilizando esta función de estado, que es la entropía. La entropía es una medida del desorden. ¿Y qué dice entonces el segundo principio de la termodinámica? Dice que en cualquier proceso espontáneo, en un cambio que se produce espontáneamente, la entropía del universo, ojo acá, del universo aumenta. Esa es una forma de enunciar el segundo principio. Otra forma de enunciar el segundo principio es decir que, bueno, que en cualquier proceso la entropía del universo nunca disminuye. Bueno. Otra manera, digamos, también de relacionar el segundo principio es lo que mencionamos acá, ¿no? Los procesos naturales son espontáneos y tienen lugar solo en la dirección hacia el equilibrio. Y se detienen cuando se alcanza ese estado de equilibrio. Hay distintas maneras de enunciar el segundo principio de la termodinámica. Van a encontrar distintas formas, digamos, en los libros, donde ustedes consulten, donde ustedes lean. Pero bueno, esas dos que les dije al principio, digamos, me parece que se entienden bastante bien y relacionan precisamente el segundo principio con lo que es la entropía del universo, que bueno, que es lo más importante, ¿no? En cualquier proceso, la entropía del universo nunca disminuye, del universo. Bueno, entonces ese es el enunciado del segundo principio. Bien, hablamos de espontaneidad. ¿Cómo podemos saber si un proceso es espontáneo o no? Bueno, como veníamos hablando, la forma de saber si un proceso es espontáneo o no es evaluar la diferencia de energía libre, o sea, el delta G. La energía libre, como vimos en la clase de hoy, es una medida de la energía que nosotros tenemos disponible para realizar un trabajo que sea distinto del trabajo de expansión, del trabajo por volumen. Entonces, cuando este cambio de energía libre es digamos, negativo, cuando delta G es menor que 0,
digamos, tenemos un proceso espontáneo, o sea, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una roca, digamos, acá en la parte más alta de la colina, la dejamos acá apoyada, evidentemente, digamos, la roca va a tender a bajar. Ese es un proceso espontáneo. Si delta G es mayor que 0, o sea, ahí el proceso no es espontáneo. O sea, evidentemente, para poder subir la roca desde este punto hasta acá arriba, hay que realizar un trabajo. O sea, eso no se va a producir espontáneamente. Entonces, delta G la podemos definir, la podemos formular, digamos, a través de otras dos funciones termodinámicas, otras dos funciones de estado, que son la entalpía y la entropía. Hay una relación entre delta G, delta H y delta S. Y en esa relación también interviene la temperatura. Entonces, esa relación se plantea matemáticamente de la siguiente manera. A presión y temperatura constante, delta G es igual a delta H menos T por delta S. Bien, chicos. Bueno. Entonces, acá volvemos a esta diapositiva, que es importante. Entonces, dijimos, el único criterio de espontaneidad es delta G. Entonces, evaluamos para un proceso el signo de delta G. Entonces, si delta G es negativo, la reacción es exergónica. El proceso es termodinámicamente favorable. O sea, es espontáneo. ¿Está bien? Delta G negativo, reacción exergónica, proceso termodinámicamente favorable, proceso espontáneo. Si el delta G es igual a 0, decimos que estamos en el equilibrio. Estamos en un proceso reversible. Y si el delta G es mayor a 0, decimos que la reacción es endergónica. O sea, esto es termodinámicamente desfavorable. Y como dijimos antes, no confundir exergónico con exotérmico, ni tampoco endergónico, ni tampoco confundir endergónico con endotérmico. Entonces yo les pregunto, igual lo vamos a ver ahora, pero exotérmico, ¿qué significa exotérmico? ¿Qué quiere decir? Bueno, específicamente que delta H es menor que 0. Y endotérmico, que delta H es mayor. Es mayor a 0, ¿no? Bueno, otra forma de verlo sería exotérmico, también es un proceso en donde se libera calor. Y endotérmico, un proceso en donde se absorbe calor. En un proceso exotérmico, digamos, el sistema libera calor, y en un proceso endotérmico, el sistema absorbe calor. Sí. ¿Bien? Sí, sí. Bueno, entonces no confundir exergónico con exotérmico, ni endergónico con endotérmico. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? Bueno, entonces ya podemos pasar entonces a los problemas. Bueno, vamos a comenzar con este problema, el 9, como para que quede claro, digamos, esta cuestión. ¿Qué función termodinámica deben evaluar para determinar si un proceso es espontáneo? Bueno, eso ya me lo tendrían que decir así, espontáneamente lo tendrían que decir. El delta G. El delta G. Bueno, y para que sea espontáneo, ¿cómo deben ser delta H y delta S? Bueno, vamos a ver. Entonces,
¿Qué función termodinámica debe evaluar para determinar si un proceso es espontáneo? Delta G. O sea, delta G menor a 0 indica que el proceso es espontáneo. ¿Bien? Sí, sí. Para que sea espontáneo el proceso, ¿cómo deben ser delta H y delta S? Bueno, dijimos recién que delta G a presión y temperatura constante es igual a delta H menos T por delta S. Dijimos también que en un proceso espontáneo, delta G es menor que 0. Entonces quiere decir que en un proceso espontáneo, delta H menos T por delta S es menor que 0. Entonces quiere decir que en un proceso espontáneo, delta H tiene que ser menor que T por delta S. Profe, Sí. no entendí. A ver, ¿se entiende el enunciado? Sí. Para que sea espontáneo, ¿cómo deben ser delta H y delta S? O sea, ¿qué relación tiene que haber entre delta H y delta S? Eso es lo que se está preguntando, para que el proceso sea espontáneo. Tienen que ser menor a 0. Bueno. Bien. Entonces, ¿cómo lo respondemos? Por un lado tenemos esta fórmula. Esta fórmula fue la que acabamos de aprender. O sea, digamos, delta G es igual a delta H menos T por delta S. ¿Está bien? Esta fórmula la acabamos de ver recién. ¿Correcto? ¿Hasta ahí correcto? Y sabemos también que delta G en un proceso espontáneo tiene que ser menor a 0. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Si delta G es igual a todo esto, entonces quiere decir que todo esto en un proceso espontáneo tiene que ser menor a 0. Ah, ahora sí. Entonces, ahora a un pasaje de términos, paso menos T por delta S al otro lado y me queda que delta H tiene que ser menor a T por delta S. Entonces la respuesta es, en un proceso espontáneo, delta H tiene que ser menor que T por delta S. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Es la respuesta a esta pregunta. Por supuesto que sigue valiendo que en un proceso espontáneo delta G tiene que ser menor a 0. Pero acá me estaban preguntando otra cosa. Me decían, en un proceso espontáneo, ¿cómo tiene que ser la relación entre delta H y delta S? Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, Ahora se entendió. bien. Entonces vamos a seguir con más problemas. Bien. Vamos a hacer el problema 10. ¿Qué información le brinda el siguiente gráfico, el que tienen abajo, que indica la pendiente en un punto y el mínimo de cada curva? Compare la constante de equilibrio de las reacciones A y B. ¿Cuál es la relación entre delta G y la constante de equilibrio? ¿Cómo determina la constante de equilibrio para la reacción A y para la reacción B, utilizando los datos del gráfico? Y si la constante de equilibrio es mucho más chica que 1, esto significa mucho más chico, estos dos signos, ¿qué significaría este valor de constante de equilibrio en términos de las especies químicas involucradas en la reacción? Bueno, entonces vamos a ver. Punto A. ¿Qué información le brinda el gráfico? Que indica la pendiente en un punto y el mínimo de cada curva. Ahí, el mínimo de cada curva. Entonces, ¿qué información brinda el gráfico? Bueno, como dijimos, como vimos en la teórica, se está representando G en función del grado de avance de la reacción. G en función del grado de avance de la reacción. Bien, ¿qué indica la pendiente en cada punto? Eso lo vimos. La pendiente en cada punto es, digamos, el cociente entre delta G y la variación de moles, es decir, la variación de energía libre del sistema por mol de avance de la reacción. Y el mínimo de cada curva, bueno, en el mínimo de cada curva estamos en la condición de equilibrio.
porque en el mínimo de cada curva, delta G vale 0. Bueno, esto es, digamos, esta pregunta es un repaso de lo que vimos en la teórica. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí. Bueno. Muy bien. Entonces, ahora viene esta pregunta. Compare la constante de equilibrio de las reacciones A y B. Esta es la reacción A en azul y esta es la reacción B en rojo. Habíamos dicho que la constante de equilibrio es un cociente, o sea, es una relación entre concentración de productos y concentración de sustratos. O sea, conceptualmente la representamos así a la constante de equilibrio. Fíjense que son las concentraciones de producto y de sustrato en el equilibrio. Entonces, a ver, veamos con un poquito de detalle el gráfico. Veamos para la reacción A. Para la reacción A llegamos al equilibrio con este porcentaje de productos. Para la reacción B llegamos al equilibrio con un porcentaje mayor de producto. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Sí, profe. Entonces, la relación, o sea, digamos, este cociente entre producto y sustrato es más chico en la reacción A que en la reacción B. Por eso, la constante de equilibrio para la reacción A es más chica que la constante de equilibrio para la reacción B. Constante de equilibrio para la reacción A es menor que la constante de equilibrio para la reacción B. Esa es la comparación. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Por qué llegamos hasta acá? Sí. Bien. Bueno, ahora con los próximos puntos va a quedar más claro todavía. ¿Cuál es la relación entre delta G y la constante de equilibrio? Bueno, digamos, esto lo planteamos en la teórica, ¿no? Digamos, nosotros partimos de esta ecuación general y en el equilibrio delta G vale 0. Entonces, cuando estamos en el equilibrio llegamos a esta relación, que delta G estándar es igual a menos R por T por logaritmo natural de la constante de equilibrio. Esto no es nada más ni nada menos que lo que vimos en la teórica hace un rato. ¿Sigo? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora viene esta pregunta. ¿Cómo determina la constante de equilibrio de A y de B utilizando los datos del gráfico? Bueno, vamos a suponer que tenemos una reacción que va de sustrato a producto, ¿no? Sustrato a producto. Entonces, ¿cómo determina la constante de equilibrio? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, vamos a empezar por la reacción A. Acá tenemos la reacción A. El equilibrio está en este punto, en el mínimo, cuando delta G vale 0. Bien, entonces nosotros sabemos que la constante de equilibrio es esta relación entre la concentración de productos en el equilibrio y la concentración de sustratos en el equilibrio, ¿no? O sea, la constante de equilibrio es concentración de productos en el equilibrio dividido concentración de sustrato en el equilibrio. Entonces, voy acá y me fijo. A ver, ¿cuál es la relación entre sustrato y producto? Bueno, acá estamos en el equilibrio. ¿Cuál es el porcentaje de producto? Bueno, acá el porcentaje de producto es 0 y acá es 100. Acá es 50. Entonces, siguiendo la escala, digamos, este porcentaje de producto me queda 25%.
¿Mm? Entonces, si acá hay un 25% de producto, el resto tiene que ser sustrato. Entonces hay 25% de producto y 75% de sustrato. Fíjense que son valores aproximados, ¿no? O sea, lo tengo que sacar del gráfico en forma aproximada. Entonces, bueno, con estos dos valores que obtuve en forma aproximada, calculo la constante de equilibrio. Entonces, para producto, 25, para sustrato, 75. 25 dividido 75, 0,33. Entonces, la constante de equilibrio para la reacción A es 0,33. Profe, no entendí cómo llegaste a 75 de sustrato. Bueno, porque, digamos, tenemos una reacción en donde hay sustrato por un lado y producto por el otro. Es decir, el sustrato se convierte en producto. Entonces, todo lo que podemos tener en ese sistema es o sustrato o es producto. Entonces, acá, en este punto 0, digamos, hay 0% de producto. Porque fíjate que acá se está marcando el porcentaje de producto. Acá hay 0% de producto, es decir, que todo es sustrato. Avanzamos un poquito y tenemos 25% de producto. Se formó algo de producto, ahora tenemos 25% de producto en ese sistema. El resto tiene que ser sustrato, entonces 100% menos 25% te da 75%. Ah, genial, ahí está, perfecto, gracias. ¿Se entendió ¿Se entendió? Sí, ¿Lo entendieron sí. todos, chicos, cómo llegamos a eso? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Y ahora, ¿cómo hacemos para calcular la constante de equilibrio para la reacción B? Bueno, hacemos análogamente. Hacemos algo análogo a lo que hicimos para la reacción A. Nos fijamos dónde está el punto de equilibrio, está por acá. Fíjense que todo esto es aproximado, no le vamos a pedir que hagan, digamos, cálculos diferenciales con derivadas. Aproximadamente, donde ustedes ven el mínimo. Está más o menos por acá. Entonces, si este es el mínimo, ¿cuál es el porcentaje de producto? 60%. Fíjense, acá está 50, acá está 100. Bueno, esto es 60%. Entonces, hay 60% de producto. Entonces, el resto tiene que ser sustrato. Entonces, para llegar a 100, sustrato tiene que ser el 40%. Entonces, calculamos la constante de equilibrio para la reacción B como 60, que es proporcional a la concentración de producto, dividido 40, que es proporcional a la concentración de sustrato, y me da 1,5. Bien, ¿se entiende, chicos? Sí. Sí, sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Y la constante de equilibrio es mucho más chica que 1, ¿ven? Dos signos menor significan mucho más chico. Es mucho más chico que 1. ¿Qué significaría este valor de constante de equilibrio en términos de las especies químicas involucradas en la reacción? Bueno, entonces, constante de equilibrio es igual. Como habíamos dicho, ya lo tenemos por definición, una relación, un cociente entre la concentración de productos y la concentración de sustratos. Entonces, constante de equilibrio mucho menor que 1 significa que esta relación es mucho menor que 1. Entonces, hacemos un pasaje de términos y nos queda que la concentración de producto tiene que ser mucho más chica que la concentración de sustrato, en el equilibrio, ¿no? Profe, Sí. o sea que la reacción A, que es 0,33, hubo más sustrato que producto. Muy bien, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿No ven? Fíjate que
producto en esta reacción A es 25 y sustrato es 75. Ah, bueno, ahí está. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Bien, sigo. Bueno, vamos ahora con otro problema. Vamos ahora con otro problema. Es el problema número 13. Problema número 13 nos dice lo siguiente. El ion calcio, que tiene una valencia de +2, se encuentra distribuido entre dos compartimientos. En el compartimiento 1, la concentración del ion calcio es de 100 nanomolar. Y en el compartimiento 2 es de 1 micromolar. Estos dos compartimientos están separados por una membrana permeable. Es decir, el calcio se va a poder mover eventualmente entre esos dos compartimientos. Puede pasar a través de esa membrana. Calcule el potencial electroquímico del calcio entre ambos compartimientos. En realidad, digamos, acá, cuando dice potencial electroquímico, entre ambos compartimientos, lo que nos está queriendo decir es la diferencia del potencial electroquímico. Y acá no dice entre 2 y 1 o entre 1 y 2. Fíjense que no lo aclara. Entonces vamos a suponer que es entre 2 y 1. O sea que el final es 2 y el inicial es 1. O sea, acá donde dice el potencial electroquímico del calcio, vamos a suponer que dice la diferencia de potencial electroquímico, específicamente potencial electroquímico en el compartimiento 2 menos potencial electroquímico en el compartimiento 1. O sea, porque el problema no nos aclara si la diferencia es 2 menos 1 o 1 menos 2. Entonces vamos a suponer que la diferencia que nos está pidiendo es 2 menos 1. Profe, una duda, ¿siempre es 2 y 1? Bueno, por eso te digo, no lo aclara, ¿viste? El problema no te dice 2 menos 1 o 1 menos 2. Okay. Entonces tenemos que hacer una suposición. Entonces la suposición va a ser que es 2 menos 1. ¿Por qué hago esta suposición? Porque generalmente cuando uno habla de un delta, en general, habla de final menos inicial. Y bueno, entre 1 y 2, o sea, en la sucesión numérica, 2 es después que 1. Entonces tomo final como 2 e inicial como 1. Pero, digamos, es una suposición que yo hago, que en realidad no la aclara el problema. Ustedes podrían haber hecho otra suposición y decir que la diferencia es 1 menos 2. O sea, hacen esa suposición y hacen todos los cálculos de acuerdo a esa otra suposición. Sí, gracias. Entonces, bueno, vamos a suponer esto. Y después nos indica acá este delta psi, el delta psi, esta letra griega, que parece un tridente, es la diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de la membrana. Y dice 70 milivolts. Entonces, vamos a suponer que esta diferencia de potencial eléctrico es potencial en el compartimiento 2 menos potencial eléctrico en el compartimiento 1. Cuidado, no se confundan. Esta es la diferencia de potencial electroquímico. Y esta es la diferencia de potencial eléctrico. Para potencial electroquímico utilizamos
la letra griega mu con la virgulilla. Y para potencial eléctrico utilizamos la letra griega si. ¿Mm? ¿Y cuál es el sentido de desplazamiento espontáneo del soluto? Esa es otra de las preguntas que nos hacen. ¿Se entiende, chicos, el planteo? ¿Alguna duda del problema? No. El No, planteo. profe. ¿Cuántos micrómetros eran un nanómetro, profe? Ahora lo vamos a ver cuando desarrollemos el problema. Ah, ok. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿se les ocurre qué fórmula pueden utilizar para resolver esto? La de potencial electroquímico. La diferencia de potencial electroquímico, la que habíamos marcado con la flecha verde en la teórica. Bueno, y allá vamos. Entonces, vamos a plantear el problema con un gráfico. Tenemos nuestro sistema dividido en dos compartimientos, por un lado el compartimiento 1, por otro lado el compartimiento 2. En el compartimiento 1, la concentración de calcio es 100 nanomolar, y en el compartimiento 2, la concentración del ion calcio es de 1 micromolar. Acá tenemos la membrana que divide a los dos compartimientos, es una membrana permeable a través de la cual se va a poder movilizar eventualmente este ion calcio, y a través de esta membrana hay una diferencia de potencial eléctrico, que la planteamos como 2 menos 1, y esta diferencia de potencial eléctrico es de 70 milivolts. Bueno, entonces lo que tenemos que averiguar es la diferencia de potencial electroquímico. Es decir, el potencial electroquímico en el compartimiento 2 menos el potencial electroquímico en el compartimiento 1. Bueno, eso es lo que tenemos que averiguar. Ese es el planteo. Bueno, ¿sigo? Sí. Entonces, primero vamos a, digamos, repasar algo. ¿Cuál va a ser el desplazamiento espontáneo del ion? El desplazamiento espontáneo del ion va a ser, o sea, el sentido de desplazamiento espontáneo del ion va a ser, ¿desde dónde? Su potencial electroquímico es mayor, hacia dónde su potencial electroquímico es menor. Por eso, si la diferencia entre el potencial electroquímico en el compartimiento 2 y el potencial electroquímico en el compartimiento 1, es decir, 2 menos 1, es mayor que 0, ¿eso qué significa? Que el potencial electroquímico es mayor en el compartimiento 2. Eso quiere decir que el ion se va a desplazar desde el compartimiento 2 al 1. Es decir, el sentido del desplazamiento espontáneo del ion va a ser desde el compartimiento 2 al compartimiento 1. Si por el contrario, esta diferencia es menor que 0, el sentido de desplazamiento espontáneo del ion va a ser desde el compartimiento 1 al compartimiento 2. Finalmente, si esta diferencia es igual a 0, no va a haber un flujo neto espontáneo de ese ion, porque vamos a estar en el equilibrio. O sea, estos son los 3 casos a los que podemos llegar. Nosotros ahora vamos a hacer los cálculos y vamos a ver en cuál de estos 3 casos terminamos. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Muy bien. Estas son las 3 posibilidades. Y ahora vamos a hacer las cuentas para ver cuál es el resultado, ¿no? Bueno, sigo. Entonces, ahí vamos a hacer la cuenta.
Esta es la ecuación que habíamos visto. Diferencia de potencial electroquímico, 2 menos 1. Entonces acá puse 2 adelante y 1 después. Entonces, ahora esta ecuación se tiene que ajustar a este ordenamiento. Entonces, esto es igual a 2 términos. En el primer término tenemos la diferencia de potencial químico y acá vamos a encontrar la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, en el primer término aparece R, la constante de los gases ideales, que la vamos a indicar en Joule, 8,314 Joule dividido K, o sea, de Kelvin por mol. Bien. Profe, una pregunta. ¿La constante esa es Kelvin o Celsius? Porque la consigna está puesta como Celsius. O puede ser las dos, no sé. Hay que pasarlo a Kelvin, me parece. No, está mal, a ver. Está mal en la consigna, chicos. Es así. Ah, genial. Gracias. No, sí. Joule sobre, gracias que me dijiste. Acá está, ahora sí. ¿Sabés qué? Ah, está. Bueno, sí. Es así, esto no, acá ven esta C no va, es Joule sobre Kelvin por mol. ¿Está bien? Gracias por avisarme, o sea que la tenía corregida y no sé por qué, digamos, estuve haciendo algún cambio y se borró la corrección. ¿Está bien, chicos? ¿Entendió eso? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, ahora está. Entonces, la constante de los gases es 8,314 joules dividido Kelvin por mol. Muy bien. Ahora la temperatura absoluta en Kelvin. Por logaritmo natural. Logaritmo natural de este cociente. El cociente entre la concentración en el compartimiento 2 y la concentración en el compartimiento 1. ¿Ven? Acá. 2, 2. 1, 1. 2 primero, 2 arriba. 1 después, 1 abajo. Más Z, que es la valencia del ion, por F, que es la constante de Faraday. La constante de Faraday es 96.485 Coulomb por mol. Coulomb es una unidad de carga. Acuérdense que la constante de Faraday es la carga de un mol de electrones. Por la diferencia de potencial eléctrico. Fíjense que acá es 2, 1 y acá tiene que coincidir. 2, 1. ¿Se entiende el planteo de la ecuación? Sí. Muy bien. Sigamos adelante. Ahora vamos a ver qué valores ponemos ahí adentro, ¿no? Bueno, las concentraciones tienen que estar en las mismas unidades. ¿Por qué tienen que estar en las mismas unidades? Porque tenemos que hacer una división acá. Entonces tienen que estar en las mismas unidades. Y la diferencia de potencial eléctrico, delta C, tiene que estar en volt. ¿Por qué tiene que estar en volt? Porque la constante de Faraday viene en Coulomb. Y, digamos, este primer término va a quedar en Joule. Entonces, este segundo término también tiene que quedar en joules. Entonces, para que quede en joules, tenemos que multiplicar Coulomb por volt. Entonces, esta diferencia de potencial eléctrico tiene que quedar en volt. Pero fíjense que en el enunciado se indica en milivolt. Bueno, entonces no hay problema, vamos a convertir lo que haga falta. Entonces, vamos a llevar todas las concentraciones a nanomolar. Entonces, vamos a dejar acá para el compartimiento 1, la concentración, como indica el enunciado, 100 nanomolar, y en el compartimiento 2,
vamos a pasar esta concentración a nanomolar. Y nosotros sabemos que 1 micromolar es igual a 1000 nanomolar. Entonces, la concentración que tenemos acá en este compartimiento 2 es 1000 nanomolar. Y vamos a convertir estos 70 milivolt en volt. Entonces, nos queda 0,07 volt. Profe, Sí. yo la concentración, o sea, yo lo hubiera puesto en micrones, no pasa nada, ¿verdad? No. O sea, si en vez de convertir esto en nanomolar, convertís esto en micromolar, es, digamos, te va a dar exactamente el mismo resultado. Claro, sí. Yo elegí esta, así no nos quedan valores con decimales. Bien. Bueno, bien chicos, ¿se entendieron las conversiones? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, así quedó, entonces, digamos, así quedaron los valores con lo que acabamos de hacer. La diferencia de potencial es 0,07 volt, la concentración en 1, 100 nanomolar, y la concentración en 2, 1000 nanomolar. Bueno, teniendo esto claro, entonces ahora reemplazamos. Esto es lo que queremos averiguar, la diferencia de potencial electroquímico, R es una constante, ya sabemos el valor, T. No nos dice el enunciado la temperatura, fíjense que no está el enunciado la temperatura, entonces como no dice, tenemos que hacer una suposición. Entonces vamos a suponer que estamos en condiciones estándar y que la temperatura es 25 grados Celsius. ¿Ven? Es una suposición, no lo dice el enunciado, pero la necesitamos para hacer la cuenta. Pero no la podemos dejar en Celsius. Hay que pasarla a temperatura absoluta, entonces nos da 298 Kelvin, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se pasa de Celsius a Kelvin? Se suma 273, es decir, 25 grados Celsius más 273 nos da 298. 25 más 273 nos da 298. Entonces la temperatura es 298 Kelvin. Por logaritmo natural, concentración en 2 dividido concentración en 1. Bueno, eso ya sabemos cuál es la concentración en 2, ya sabemos cuál es la concentración en 1. Más la valencia del ion. Teníamos ion calcio. Fíjense, acá el ion calcio tiene una valencia de más 2. Entonces, por eso, acá indicamos 2. Estuviésemos... Profe. Sí. Eso iba a preguntar. No, iba a preguntar eso, que si era negativo había que hacer el cambio de signo, ¿no? Si es negativo, lo ponemos negativo. Si fuese el ion cloruro, le ponemos la valencia menos 1. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, la constante de Faraday, que es una constante, ya lo sabemos, y la diferencia de potencial eléctrico es 0,07 voltios. Bueno, entonces, esos son los valores, o sea, ya tenemos todo, hacemos la cuenta y vemos a qué llegamos. ¿Alguna duda acá? Bien. Profe, Sí. profe, sí. ¿Cómo fue la conversión de milivol a vol? No, acá. 70 milivolts es igual a 0,07 volts. O sea, hace un milivol equivale a 1000 volt. Claro, o sea, siempre los, digamos, a ver, siempre mili, o sea, viene de 1000, ¿no? Digamos, la conversión de milivolt a volt es equivalente a la conversión de milímetro a metro. ¿Está bien? Bueno, profe, gracias.
Entonces, un volt, ¿cuántos milivolts son? 1000. 1000. 10 Muy menos. bien, muy ¿Un bien. milivolt? ¿Cuántos volts son? Digamos, un volt, un solo volt. ¿Cuántos milivolts son? 1000. Exactamente. Bueno, esas conversiones, chicos, estudienselas, porque eso, digamos, a veces aparecen los ejercicios. Cómo pasar de milivolt a volt, cómo pasar de micromolar a nanomolar y otras conversiones, que van a ver que hay una analogía. Eso estudienlo, eso sépanselo, el tema de las conversiones. Bien, bueno. Entonces, hacemos las cuentas y nos da que la diferencia de potencial electroquímico, es decir, 2 menos 1, es igual a todo esto. O sea, 19.212,72 joule por mol. Nos da un valor positivo, eso quiere decir que el potencial electroquímico el potencial electroquímico en 2 menos el potencial electroquímico en 1 es mayor que 0. Eso quiere decir que el potencial electroquímico en el compartimiento 2 es mayor que en el compartimiento 1. Entonces, eso implica que el desplazamiento espontáneo es desde el compartimiento 2 al 1. ¿Se entiende, chicos? Fíjense que acá en esta fórmula, la corto, la fórmula, la expresión, digamos, ven que acá pongo Kelvin elevado a la menos 1, y mol elevado a la menos 1. O sea, elevado a la menos 1 es lo mismo que poner 1 sobre Kelvin, ¿no? Y acá también mol a la menos 1 es como poner 1 sobre mol. Fíjense que en lugar de decir joule dividido Kelvin mol, pongo joule por Kelvin a la menos 1 por mol a la menos 1. Es una forma de notación análoga. ¿Bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Sigo? Sí. Bueno, entonces acá tenemos la solución. El sentido de desplazamiento espontáneo del ion es desde el compartimiento 2 hacia el compartimiento 1. Desde acá hacia acá. Bueno. Entonces, fíjense todo lo que hubo que hacer para poder determinar el sentido de desplazamiento espontáneo. No fue simplemente ver cuál era la concentración en 1 y la concentración en 2 y decir, va, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. No fue así. ¿Por qué? Porque es un ion. Entonces, y tenemos una diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de la membrana. Entonces, está influyendo, digamos, la diferencia de concentración, pero también está influyendo la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, por eso tenemos que hacer toda esa cuenta para conocer el sentido de desplazamiento espontáneo. Eso quedó claro, ¿no, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a seguir haciendo problemas. Vamos a hacer 5 minutos y después seguimos haciendo problemas y después también tenemos el ejercicio.
que es corto el ejercicio de hoy, así que en media hora lo podemos solucionar. ¿Mm? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Hacemos 5 minutos y después seguimos.